Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Dejaron Huella. Y bueno, pues en Dejaron Huella esta semana tenemos a un personaje que estuvo íntimamente ligado con el Atlético Sanluqueño en los buenos momentos que el Atlético Sanluqueño tuvo hace ya muchísimos años, en aquellos años en los que el equipo de nuestra localidad pues conseguía subir de categoría y se convertía todo aquello en una auténtica proeza. Bueno, pues hubo una persona al frente de ese equipo que fue Luis Merino Muñoz, y a Luis Merino Muñoz le hemos querido dedicar hoy el programa, como le dedicamos en su momento hace ya varios años, cuando esta serie de Dejaron Huella la teníamos, digamos, aquí en esta casa. Bueno, pues en el programa de Dejaron Huella, como no podía ser de otra manera, se encontraba en esos años, sobre 2008 aproximadamente, que fue cuando se hizo, el compañero que llevaba las labores deportivas en la casa en aquellos momentos, que era Raúl Herrera. Estuvo también nuestro compañero Manolo Alcón, estuvo Luis Merino, su hijo, por supuesto, como no podía ser de otra forma, y estuvo también Ali, en este caso, un jugador del Atlético Sanluqueño en los tiempos de Luis Merino y que llegó también a ser entrenador también del equipo local. Y bueno, pues todos ellos hablaron de la figura emblemática de este hombre que puso todo su empeño en que el equipo, bueno, pues estuviera ocupando un puesto importante, un puesto en lo que eran, en este caso, las categorías futbolísticas del momento. Él puso también gran parte de su patrimonio, de su esfuerzo, de su tesón. Era un hombre, seguramente que muchos de ustedes a lo mejor lo recuerdan, un hombre, en este caso, con mucho carisma, un hombre con mucho temperamento. Y bueno, pues eso lo demostró también, no solamente en su empresa, una empresa relacionada con el mundo del pescado, sino sobre todo en esa labor que desarrolló como presidente del Atlético Sanluqueño durante varias legislaturas. Así que, bueno, no quiero adelantar más acontecimientos porque van a ser precisamente nuestros invitados en ese año 2008 los que se hagan cargo de hablarnos de esta figura que dejó huella aquí en Sanlúcar, Luis Merino Muñoz. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Dejaron Huella. Hoy se va a dedicar el programa a una persona que sin duda ha sido posiblemente uno de los grandes artífices que el Atlético Sanluqueño, el equipo de nuestra ciudad, o uno de los principales equipos de nuestra ciudad, ha tenido sin duda a lo largo de su historia. Y por supuesto que no estamos hablando de otra persona que de Luis Merino Muñoz, sanluqueño que falleció hace ya algunos años y que nos dejó, pues, evidentemente toda esa impronta que él tenía, ese saber estar en torno al equipo, esa fortaleza incansable, en fin, todo lo que él tuvo y desde luego nos dejó como un auténtico legado a lo que es el fútbol sanluqueño. Va a ser nuestro objeto, en este caso en el programa de hoy, en el que tenemos a una serie de amigos, de compañeros, de invitados que van a hablar precisamente de él, y tendremos ocasión también de recuperar del archivo de Telesanlúcar momentos que tuvimos ocasión de grabar hace ya algunos años. Está con nosotros nuestro compañero Raúl Herrera, redactor deportivo de esta casa. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches. O buenas noches. Bueno, la verdad es que como el programa se pone en distintos horarios, por eso. No sabe uno realmente cómo decirlo al principio. Por eso. También está su hijo, Luis Merino, en este caso. Bienvenido, Luis. Hola, ¿qué hay? Buenas. Y tenemos también al entrenador actual del Atlético Sanluqueño, que es Ali, concretamente José Manuel Delgado Ramos, que en aquel tiempo en el que Luis, en este caso, estaba como presidente del equipo, era jugador, ¿no? Jugador en activo en aquella época, sí. Efectivamente. Bueno, pues nada, tendremos ocasión también de tener a nuestro compañero Manolo Alcón también luego, que Manolo siempre ha sido testigo de excepción con el tema de su cámara, ha sido la persona que ha tenido ocasión, en definitiva, también de grabar muchos de los momentos históricos de nuestra ciudad. Y bueno, yo voy a empezar con Raúl, que fue posiblemente la persona que más cercana a lo mejor estuvo de Luis Merino en lo que se refiere a la parte informativa de la noticia, porque de hecho vamos a recuperar esta noche algunos momentos grabados de Luis y en ellos siempre está Raúl. Sí, lleva muchos años Raúl en este caso, tanto en la radio como en la televisión, Raúl, cercano al deporte. Hoy muy desmejorado respecto a esas imágenes, que siento un poco de vergüenza, ¿no? Pero bueno, el paso del tiempo que es inexorable, ¿no? El informativo sí, nacieron varios medios de comunicación simultáneamente. Yo creo que era el boom de la comunicación, aparte de las emisoras de tipo local que existían, que entonces se llamaban alegales o piratas, ¿no? Y coincidía con el boom del sanluqueño el nacimiento de dos medios de comunicación, la cadena SER, en el que tuvimos la gran oportunidad de darnos esa reválida dentro de la comunicación, y el semanal,
un periódico que desapareció, Que fundaste tú. con Luis de la Rosa, Mariqui Romero y Ana, licenciada en Historia. Coincidimos que el primer número del semanal jugaba el sanluqueño en Sevilla contra el Sevilla Atlético. Yo creo que jamás había ganado el sanluqueño en Sevilla, y Mariqui venía con nosotros y decíamos, oye, qué buena oportunidad para una portada si el sanluqueño ganase en Sevilla, ¿no? Y ganó. Claro, yo no sé si el gol lo marcó, fue un pase de Castro a Ruiz Mateo. Ruiz Mateo fue el que metió, Estamos ¿no? viendo, por cierto, en estos momentos imágenes que hemos recuperado de un informativo hace ya muchos años, en el cual se daba la noticia de que Luis Merino acababa de ser elegido presidente del Atlético Sanluqueño. Estamos hablando ya de hace unos cuantos años, ¿no, Raúl? Joder, ¿De qué, más o menos, de qué año podríamos estar hablando? Para que nos centremos un poco en esta Estas noticia. imágenes corresponden al Badajoz, ¿no, Oli? Sí, sí. Este Badajoz, yo no sé si es el año en el que ese fue el año bueno del sanluqueño, ¿no? 88, 89, ¿no? La verdad es que da envidia, y sin calificativo, ¿no? Cuando la envidia se pone un calificativo sano, envidia ver esas imágenes, cómo está el campo, que parece un campo de una buena segunda división, ¿no? Dentro de lo que es el Palmar y la exigencia del Palmar. Yo creo que es el equipo mejor que ha tenido la historia del sanluqueño, ¿no, Ali? Sí, yo creo que sí, Lo puede este ser equipo uno de los mejores, ¿no? Se componía de jugadores ya de cierta experiencia, ¿no? Y ese año creo que quedamos tercero en la competición. Tercero. ¿no? Quedó Ceuta, Levante y nosotros. Creo que Ceuta, fue Levante, por ese exactamente. orden, ¿no? Y la imagen anterior es curiosa, ¿no? Era Pepe Sierra y Paco Sáez eran secretarios y eran personas que tenían una estima al club y un apego a Luis enorme, ¿no? Y evidentemente son imágenes de antaño, pero que te dejan... Sí, esa cierto imagen de esa sabor, asamblea puede rondar sobre el año 86, 87, porque fue la tercera reelección de mi padre y esa imagen es anterior a Tele Sanlúcar, ¿no? a Tele Sanlúcar. No, es que fue anterior incluso a Telefónica, Paco Sáez jovencísimo. Bueno, Luis siempre se ha sabido rodear en lo familiar, en lo deportivo y en lo profesional de gente que ha elegido él, ¿no? Ali, él bebía por los suspiros de Ali, ¿no? Tanto en lo deportivo como incluso en lo profesional. Y él siempre ha sabido mantener ese grupito de gente que le han sido de alguna forma, no voy a decir como adoratrices, ¿no? Pero sí fieles. Nosotros hemos tenido anécdota hoy estamos aquí para hacer una glosa de Luis Merino, ¿no? Luis Merino como ser humano tenía su lado negativo, como lo tenemos todos, ¿no? Pero indudablemente Luis Merino sí que le gustaba de las personas que eran más o menos fieles y que le decía las cosas con realidad, porque Ali no se ha caracterizado por glosarla ahí delante, sino que cuando ha tenido que decir cuatro cosas se lo ha dicho, ¿no? Incluso hemos tenido, a mí me ha echado del campo de fútbol, ¿no? Porque aquel día le dio por echarlo porque no llevaba acreditación y como si no me conociera, como si no me hubiera conocido nunca, como si fuera la primera vez que me veía. A mí me ha pedido A acreditación. raíz de lo que comenta Rojas, sí, ¿no? Entre Luis y yo era un binomio enorme, ¿no? Y además discutíamos como el perro y el gato, pero nos queríamos, precisamente desde la distancia de edad que había entre él y yo, pero había una unión muy grande. Y aquí está el hijo que nosotros nos peleábamos constantemente. Al margen que yo tuve la inmensa fortuna de trabajar en el negocio que él tenía, nos llevábamos muy bien, pero era un tío con mucho carácter, una capacidad de gestión, a pesar de su edad, de los problemas que tenía, trabajando era una bestia. Y había veces que te sacaba, ¿no? Y nos peleaban, pero en el fondo al final terminábamos tomando un café, una cerveza, pero una persona que era muy amigo de sus amigos, ¿no? Y si tenía que dar la vida por ti, pues la daba, ¿no? Sí. Luis, ¿cómo era como padre? Hombre, yo como padre no lo voy a decir cómo era, ¿no? Hombre, para mí era el mejor del mundo. A mí me lo dio toda la vida. A mí está feo que lo diga, pero a mí se me ha antojado cualquier cosa y no hacía falta nada más que cogerlo y vamos. Y además lo que dice Ali, ¿no? Él era muy amigo de sus amigos y aquí tiene la consecuencia de que Ali, dentro de lo profesional, él trabajaba con nosotros, él acataba esto y en el fútbol era otra persona. El Ali en cuestión de fútbol le decía, no Luis, tú estás equivocado y yo defiendo a los jugadores porque era entonces capitán más o menos y él quedaba la cara y se peleaba con mi padre muchísimas veces. Pero después salía y allí se había olvidado todo y al día siguiente estaban trabajando y ahí no había... Lo que pasa es que en esa época los futbolistas eran inteligentes, ¿no? Y me eligieron a mí porque yo conocía y Luis tenía momentos. Luego había momentos que sabía yo que no se le podía hablar, ¿no? Y luego había momentos en que te daban lo que te tenía que dar, lo que tú quisieses. ¿Por qué? Porque se conocía, era una persona que pasaba de un extremo a otro con suma facilidad, ¿no? Y en el momento álgido, Luis era un niño, ¿no? Luis te lo daba todo. Como dice Luis, al hijo yo le decía, al niño todo, a su niño Luis le daba todo, ¿no? A Eduardo, a Mari. Era una persona muy
muy singular, era una persona muy singular, pero a la vez era una persona muy peculiar, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Yo creo que fue en Alcalá, ¿no? Era un hombre que no le gustaba estar en el Candelero, ¿no? Pero evidentemente era el representante de un club, ¿no? Era un club importante en la categoría, era un club señero en la tercera división cuando nosotros empezamos, ¿no? Y a los 2 años pues conseguimos el ascenso. Está claro, cuando pedía, yo creo que fue en Alcalá, creo recordar, ¿no? El presidente hace una calor enorme en Alcalá. Requerían en el palco al presidente del Saluqueño. Se fue el presidente con un pañuelo con 4 nudos allí, echándose agua. Era una persona así de singular, ¿no? Fueron a buscarlo y le dijeron, el presidente del Saluqueño, y dice, no, yo no soy, es uno que va por allí. Era así, ¿no? Con el pañuelo, pero una persona que... Pero al fin y a la poste era Luis, ¿no? Era un tío que... Es que si no sería... Bueno, el programa creo que nos vamos a llevar todo entero contando anécdotas de él, porque tiene anécdotas además muy graciosas, la verdad que lo sentía, ¿no? Eso que contaba de Alcalá se podía extrapolar a Badajoz, ¿no? Cuando se entró con la canasta, cogía y preguntaron por el presidente, y por ahí atrás viene, yo soy masajista, yo soy el masajista, ¿no? Y cosas así que parece increíble, ¿no? Que tenía, digamos, una No, gracia. cuando jugamos contra el Cádiz, o cuando jugamos la Copa Rey contra el Sevilla, y le decía al Cuerva que yo, Luis, vente para arriba, decía, ahora voy, espérate que tengo que hablar con José Enrique, o no sé, en aquel tiempo, no recuerdo quién era, pero yo creo que sí era con José Enrique, y lo que hacía era que iba allí, o el día de Villarreal, que se sentó en el banquillo con Mena. Vamos, que tenía sus matices, ¿no? Él llegaba el momento, pero en el momento que se te ponía marca una línea, él la marcaba, ¿no? Él la marcaba, ¿por qué? Porque yo sigo diciéndolo, yo tuve la inmensa fortuna de trabajar en su negocio y la capacidad de trabajo que tenía ese hombre era brutal, brutal. Y además luego lo extrapolaba al mundo del fútbol, ¿no? En el fútbol todo el mundo quería, porque de ese carácter, ¿no? Y él quería que todo el mundo fuese igual, ¿no? Y evidentemente pues lo mostraba cada semana, y cuando se ponían en el plan cojonudo había que echarle de comer aparte, ¿no? Pero evidentemente era, porcentuando eso, era un 10% en esa forma, pero un 90% era una persona que se le podía hablar y quitarle la cartera como se suele hacer. Yo creo que si Luis Merino hubiese nacido ahora, ahora hay que estudiar una carrera para hacer publicidad, ¿no? Y él hubiese sido un buen relaciones públicas, porque sin tener esa formación, porque imagino que los estudios sean primarios o nulos, de Luis Merino, tenía una capacidad para contratar publicidad increíble. Recuerdo en los comienzos de la SER que había que viajar a Canarias. Entonces no existía el móvil, ni cosa que se le pareciera. ¿Tú te acuerdas que eran líneas microfónicas, que había que contratar con Telefónica, eran caras, había que pagar el viaje de avión ida y vuelta, al locutor que comiera allí, por lo menos? Y claro, todo aquello suponía, yo creo que un viaje a Canarias en 1987 podría costar en torno a 70 o 80 mil pesetas, que era un dinero muy curioso para un partido que posiblemente ibas a perder. Bueno, pues yo recuerdo que un día dije, Luis, ¿el partido qué hora es? Digo, no, Luis, pero no se retransmite. ¿Cómo que no se retransmite? Ahora mismo, ¿qué te hace falta? Digo, hace falta por lo menos 70 mil pesetas. Digo, yo no voy a cobrar, yo voy a Canarias, que ya con eso me considero pagado. Y en una noche, en 3 bares de San Lucas, consiguió la publicidad. Ya ves. Una persona que comprometía mucho. Yo no sé por qué esa reacción de las personas a no decirle no a Luis Merino, ¿no? No, pero el compromiso que él se generaba, él no forzaba la situación, ¿no? Pero era un tío que por donde iba abriendo puertas, ¿no? Porque yo recuerdo que cogía yo qué sé, a una cantidad de personas, vamos a comer aquí, vamos a comer allí, en cualquier sitio, era Don Luis, ¿no? Aunque no le gustaba eso, pero Luis era Don Luis, entraba en los sitios. Yo tengo una anécdota muy curiosa, ¿no? El año que yo fuimos del sanluqueño, creo que está presente José Enrique, Luis Miguel Benavides, que era un médico del Betis, y iba yo con mi novia entonces, era la que hoy es mi mujer, ¿no? Y total, y decidieron que... Creo que estuvo también Manolito, el que vino de segundo con ella, me parece que también... Puede ser Manolito Beltrán, puede ser. Total, y decidimos, pues vamos ahí abajo de aquí, total, y ahora resulta que yo estoy comiendo, yo tengo un polito de unos colores de otro equipo, que no era el que él quería, ¿no? De otro que no era el que yo quería, era en verano, y yo veo que pidió una corvina con chícharo y demás, y yo veo que mete las manos en la bandeja, y se seca, en mi polito se me seca las manos. Y yo me quedo mirando, ¿qué hace este hombre? Pero así como estoy contando. Y me dice, mañana va la X4, toma, mañana va la X4 y te compro una camisa. Pero eso no te lo ponga más. Bueno, yo me quedé estupefacto. Entonces ya me explicaron el porqué. Digo, bueno, a partir de ahí. De ahí quizá yo me extrañó la situación y aquella persona empezó a caerme bien, ¿no? Por la forma en que lo hizo y por la forma en la que era. Y vuelvo a repetir, yo he tenido muchos combates con él, quizá porque era la persona que estaba con él, la que más lo apreciaba, pero indudablemente era una persona a la cual a mí me marcó en el aspecto ese, ¿no? En el aspecto que como persona, que vuelvo a repetir, tenía momentos muy malos, pero los momentos álgidos y buenos los superaban con creces, ¿no? Sí.
La afición del fútbol como presidente, más en un equipo, por ejemplo, como el de Sanlúcar, un equipo que no tenía grandes recursos económicos, suponía, digamos, un esfuerzo importante, no solo para él, sino para toda su familia. Eso, por ejemplo, vosotros, Luis, ¿lo sentisteis? En última instancia sí lo sentimos. Hombre, ya cuando él ya se retiró en el año 2004, que volvió a ocupar otra vez la presidencia, porque ya estábamos en tercera, y me parece que ya estaba la cosa, ya se entró ya por segunda, y ya los bancos pues ya lo que querían era cobrar, y como el sanluqueño no tenía patrimonio, el que firmaba era el que pagaba. Claro, pudimos dilapitar la situación hasta lo que pudimos, hasta que no hubo más intención de que decir los bancos, venga, pues a pagar, y tuvimos que empezar a vender, y de ahí de donde vino también la famosa trombosis primera que le dio a él, que fue todo consecuencia de los embargos a consecuencia del sanluqueño. O sea, que a él le costó no solamente su dinero, sino también su salud, Sí, yo quisiera, en este caso, ¿no? yo quisiera, Pepe, porque hay una leyenda que circula por la calle que se le imputa a Luis Merino hijo, el que de alguna forma ruina, y yo utilizo la palabra ruina, que sufrió la familia, obedeciera un poco a la afición a los caballos de Luis, que yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, los que más o menos conocemos los caballos. Y me gustaría que esta la oportunidad de alguna forma de embarcarte un poco de esa leyenda que ha corrido, porque tú sabes que ha corrido por la calle. Hombre, claro, eso fue todo un señor director de aquí, no me importa decirlo, fue Paco Benítez de Unicaja, que tuve una discusión con él diciéndole que echándome las culpas, y él no sabía que a mí los caballos me dejaban dinero. Porque yo, afortunadamente, en aquel entonces podía tener 2 o 3 caballos, y yo me iba a Inglaterra, compraba caballos muy baratos y venía aquí, y todos los años le sacaba 2 o 3 millones de pesetas entre Sanlúcar, Sevilla, eso siempre. Y es cierto, porque lo hemos vivido. Y que tengo las cuentas, se lo puedo enseñar que quiera, ¿no? Y fue un bulo que ese señor tiró para escudarse en meterle mano a mi padre por consecuencia de una póliza que había allí. Que, por cierto, una de ellas que estaba allí, estaba implicado Víctor y Paco, el que sale, Paco Sáez, que fue todo consecuencia de la publicidad del campo de fútbol, que se le compró a Teresa Barbá, que era se la habían vendido en antaño a la publicidad del campo de fútbol, y hubo que hacerle frente, y mi padre pagó esa publicidad, se le pidió renovación de la otra póliza, y entonces esa es la que fue consecuencia, la que él es cuando se cambió de director, porque entonces estaba Juan Luis, el que era director, y el otro no partía pera, y él decía que le metía mano, y tuve yo mis palabras con él, y me sacó eso, y fue un bulo que hubo, pero vamos, que a mí eso me lo trae floja. Yo tengo la conciencia bastante tranquila, que a mí los caballos me dejó un dinero curioso, vamos. Me dejó para divertirme como un condenado. Hay otra leyenda anecdótica que yo quiero que tú desmintieras o ratificaras, que es cuando, no sé, Manuel Alcón por ahí, que se va a incorporar después, fue las primeras imágenes que se grabaron de un partido de fútbol en Palma de una cierta envergadura con el Cádiz, y yo no sé si esas imágenes las tiene Manuel Alcón todavía, habrán volado, las tenemos por ahí, ¿no? Y en aquellas ocasiones las eliminatorias de la Copa eran a partido único y se jugaba en casa del equipo más débil, pero la taquilla era para los 2 equipos. Exactamente. Y entonces, bueno, se vendía entrada en taquilla, pero Luis Merino también estaba vendiendo por fuera entrada, eso es verdad. Es cierto, sí, es cierto, porque él ponía ante todo al sanluqueño, él decía beneficio para el sanluqueño, y te voy a contar una anécdota, que en ese partido llegó 2 directivos del Cádiz a entrar a la puerta. Había uno vigilando allá afuera, y entró y le dijo: don Manuel, el presidente está vendiendo entradas en la calle. Y le dijo estas palabras, le dice: Manolo, pues le decía ladrillero, a Manolo Irigoyen le decía a mi padre el ladrillero, le decía: cállate la boca que después vas a escapar bien. Tú no te vas a llevar la taquilla, tú te callas que después vas a escapar bien. Y efectivamente, claro que escapó bien, no va a escapar bien. Y se llevó 4 kilos de langostino Pablo Romero, ¿comprende? Y, hombre, que eso también le costó a tu padre, ¿no? Porque tu no, padre era el sí, que se lo regalaba. Hombre, y eso lo puede saber, y ellos lo saben positivamente, que mi padre, de comida y de regalo que haya hecho, tanto te puedo decir al presidente del Sevilla, del Betis, a José María García, que vino una vez al Cádiz, que tuvimos que ir con consecuencias de un problema que había aquí, vamos, así personalidad de eso, nunca ha cobrado nada.
nada. Y las comidas que teníamos, ¿verdad? Que a lo mejor después del partido nos reuníamos a lo mejor a tomar una copa, bien con el árbitro porque era conocido, bien con el entrenador del equipo contrario, porque tenía mucha amistad con José Enrique, cualquier que venía, cualquier ojeado que venía. Él nunca ha pasado ni una factura al sanluqueño, siempre la paga de su bolsillo. Vamos, te lo digo porque yo le vendía entonces al Mirador de Doñana la mercancía y yo iba allí, me lo descontaba y me lo quitaba de mi negocio. De tu factura. Bueno, hay que decirlo de que lo de la mercancía se refiere al pescado, fundamentalmente al marisco. Al marisco y lo digo porque hay personas que nos pueden estar viendo fuera de Sanlúcar que no sepan muy bien de dónde venía ese negocio, ¿verdad? Era un negocio de marisco. Dicho así por mercancía puede sonar otra cosa más rara. de pescado y marisco. Efectivamente. Ali, a mí me gustaría preguntarte, tú como futbolista, en este caso como miembro del equipo, ahora como entrenador, ¿hay posibilidades, por ejemplo, de que el equipo pudiera llegar otra vez a estar en segunda B, como estuvo en esos tiempos dorados en los que Luis Merino estuvo como presidente? ¿Qué es lo que se tiene que reunir realmente en el equipo, aparte de contar con buenos jugadores y demás, para que el equipo pueda subir a esa categoría y estar ahí? Yo hablando con el corazón te diría que sí, ¿no? Pero con la cabeza yo lo veo eso imposible, imposible. Nosotros estamos en una situación, o Sanlúcar, ¿no? En el mundo que yo me muevo, por ejemplo, la tercera división, Sanlúcar ahora mismo está en unas condiciones pésimas, ¿no? Para poder hablar o rememorar lo que hemos visto en esas imágenes, ¿no? Yo creo que eso va a ser irrepetible. Yo, a lo mejor cualquiera que vea este programa dirá, ¿por qué está diciendo algo, no? Yo ahora mismo, desde la frialdad, ¿no? Y desde mi convencimiento, yo creo que eso es imposible. Primero porque aquí no hay lo que había antes, ¿no? Indudablemente, el por qué, no lo sé. No sé si Raúl igual tantea más a la gente que yo en la calle, no sé el por qué. Primero, el factor económico, ¿no? Antes había una persona que tenía una capacidad de gestión enorme, igual la hay ahora, pero antes no se llamaba las puertas, antes se abría, ahora se llama las puertas, miras por la mirilla y no te abren, ¿no? Y evidentemente es un lastre, ¿no? El tema económico, la gente no está concienciada en ese aspecto, ¿no? Y yo me imagino, pues Manolo, que está aquí también y que entrará en el programa, también es una persona que sabe que eso ha sido así, pero que es irrepetible, que esto no se podrá dar más en Sanlúcar. Y yo te vuelvo a repetir que Sanlúcar a nivel de cantera trabaja y es un atractivo, es un señuelo de cara al aficionado, ¿no? No podemos dar con un canto a los dientes porque se trabaja bien la cantera y una parte importante de la plantilla pertenece al pueblo, pertenece a la gente del pueblo, que la gente se sensibiliza más, ¿no? Pero evidentemente no está dando el fruto que nosotros esperábamos, ¿no? Yo lo veo también un poco negro, sinceramente. Son etapas irrepetibles y la verdad es que ahora mismo subir a Segunda División B, con lo que le está costando a poblaciones como Puerto de Santa María, San Fernando, que tiene que haber un mecenas, y ese mecenas en Sanlúcar no existe. Hay, pero no existe para el fútbol. O sea, hay personas que seguramente a lo mejor se han Luis aficionado al fútbol. Luis Merino reunía el binomio perfecto del mecenazgo, que además de que tenía dinero, le iba bien el negocio, le gustaba el fútbol, pero le gustaba más que el fútbol sanluqueño. Correcto. Le gustaba más que el fútbol sanluqueño. ¿Y por algún motivo en especial, Luis? ¿Él Bueno, lo dijo alguna pues vez? no, que era el que tenía el sanluqueño. Bueno, que él siempre ha estado viendo al sanluqueño y todas esas cosas, pero él entró más que nada en el fútbol así a nivel directivo, la culpa la tuve yo. Fuiste tú porque empecé a Porque jugar. yo jugaba entonces en los juveniles del sanluqueño. Jugaba, no, salía al campo. salía al campo. No jugaba, metía su gol y el padre se animó, ¿no? El culpable fue él. Eso es cierto, eso es cierto. Y vamos, y de ahí empezó, ya Víctor y Pepe Luis de los Huevos, entonces que estábamos en segunda regional, lo captó Luis, echamos una mano, que para acá, que tú eres conocido, que para acá, lo metieron de vicepresidente y ahí... Te fue envenenando poco a poco, ¿no? Y ahí es donde la cago. No es que el fútbol... Y él es una persona, perdona Ali, es una persona que, verdad, él decía, coño, si mi pueblo, ¿por qué no lo va a tener mi pueblo igual que él tiene Jerez, o que tiene Cádiz, o que tiene Puerto, o que tiene esto? Entonces estaba en Candelero, el portugués estaba arriba, el San Fernando y todo. Joder, ¿por qué no? Y él antepuso su casa ante el fútbol. No, pero él consiguió eso, ¿eh? Consiguió que nosotros nos enfrentásemos al Jerez Deportivo en Segunda División B, ¿no? Que no era fácil, ¿eh? Y ganarle y empatar competir Villarreal. con el Granada, ¿no? Sí. Y jugar, son cosas que sé que sí. Yo tuve la inmensa fortuna de ser parte activa, ¿no? Pero está claro que personas... Yo a colación de lo que estaba diciendo Luis, el fútbol tiene esas cosas, ¿va? Para la gente que no lo conoce, pero en el momento que tú te metes y ves, porque en el fútbol hay todo tipo de personas, pero hay un sentimiento especial, ¿no? Cuando tú empiezas a ver la gente que llegan de verdad, lo que sufre, lo que te da el fútbol, porque el fútbol, aparte de ver una masa social, cuando un partido se gana, lo que se monta en un partido. Yo recuerdo cuando el Sevilla gana la UEFA,
esas imágenes que se paseó por todo el mundo, esa persona que salió del Sevilla ahí llorando en la grada, lo que da el fútbol, pero de satisfacción, ¿eh? Y, por ejemplo, nosotros este año estamos subiendo mucho, ¿no? Pero ha habido momentos de una gloria bendita, ¿no? Cuando se ha ganado un partido, cuando la gente, con muy poco que se ha hecho, la gente se ha sentido muy orgullosa de lo que se ha hecho. Evidentemente el fútbol lleva esas cosas, ¿no? Es un cúmulo de sensaciones que es difícil explicar para quien no esté metido en ese mundo, ¿no? Y uno de esos momentos estelares que ha tenido el sanluqueño, que fue protagonista Luis Merino, porque hablar de Luis Merino es hablar de un anecdotario continuo, ¿no? El sanluqueño estaba ya descendido en el primer año de segunda división, pues prácticamente había que ganar Getafe son para los mayores, ¿no? Y el partido se iba a comprar. El dinero lo mostró a todo el mundo, pero el partido se iba a comprar, se hizo el intento de comprar. Lo que ocurre es que varios jugadores del Getafe dijeron que ellos no entraban en esa complicidad porque el año que viene iban a estar el equipo de subcategoría y no quería ir con esa mancha. Entonces el dinero vino del vestuario hacia afuera y el partido había que ganarlo en el campo y se ganó por 1-3. Bueno, yo retransmití aquel partido y yo no recuerdo tantos hombres curtidos llorando de alegría, porque era llorar de alegría. Y Luis Merino otra vez lo estuvo enseñando el dinero a todo el mundo de Getafe. Bueno, con un hombre que no sé, a lo mejor no quiere que lo digamos, claro, no lo voy a decir. Que lo tenía en el calcetín. Que lo metía en el calcetín, efectivamente. Que, dicho ese de paso, aquel viaje, tú fuiste a aquel viaje de Getafe, ¿no? Claro, llevaba langostino en el autobús, se comieron langostinos, los ceniceros se metieron y al día siguiente apestaba aquellos perros muertos. Los langostinos comiéndose por el desplazamiento. Bueno, pues si os parece vamos a ver unas imágenes de Luis Merino, aunque ya hemos, a la vez que hablábamos, nuestro compañero ha estado haciendo una mezcla de lo que son las imágenes, pero vamos a escuchar también, a recordar el sonido de su voz en una comparecencia pública que tuvo, en la que estuvo, por cierto, Raúl Herrera también, estuvo en aquel tiempo el director de las bodegas del Gazuleta, Paco Parra, ¿no? En fin, fue unos momentos en los cuales el Atlético Sanluqueño estaba en su momento álgido, sin duda, en los cuales parece que el entrenador de pronto, un buen día, pues, decide marcharse. Y bueno, hay que recordar, en este caso a Luis, realmente el ataque que tenía encima contando eso, porque es que era lo que te explicaba, era para ¿no? Ponerse... Eran dos personas de mucho carácter, ¿no? Y esa era la parte extrema, ¿no? La parte extrema. Ahí está a mí me gustaría que antes de que, digamos, escucháramos las palabras de Luis, que nos pusierais un poco en antecedentes, sobre todo para las personas que sean menos aficionadas al fútbol o que no recuerden muy bien qué es lo que pasaba. Sí, yo creo que Raúl, por ejemplo, mira que ahí está, por cierto, tú con la barba un poquito más oscura. Esto es lo que sí da envidia también, no sabe. Estas imágenes están grabadas creo que en el Hotel Guadalquivir, ¿no? Y es cuando José Enrique decide abandonar el sanluqueño. Digo abandonar porque lo normal es que un entrenador ni yendo último se vaya, sino que lo echen. Pues él, yendo bien, se marcha y abandona al equipo en una situación de la tabla que ni los más optimistas pensaban que iba a ocurrir en segunda división B con el grupo, la composición del grupo. Pero sobre todo lo abandonó en un momento en el que el calendario era complicado. No, pero ahí hubo un detonante. El detonante es lo que quiero que... El detonante fue un futbolista. Fue un jugador que se quiso firmar. Que hizo firmar de 2 millones de pesetas. Álvarez, que era de Arco, que José Enrique lo quería. Álvarez, que estaba en el Cádiz. Ahí está. Que José Enrique una cabezonada. Sí, que José Enrique lo quería y él decía que no hacía total. Ese futbolista lo firma el Alcoyano. Jugamos con el Alcoyano. El Gandía. Y nos mete el gol. Firma en el Gandía, mete el futbolista, nos mete el gol y a partir de ahí pues ya... Perdió una cero. Ahí se devuelven las fotos, se devuelven las cartas, se tiran los trastos a la cabeza. Yo creía que eso iba a ser una pataleta de niño, pero al final cuadró que fue... Sí, fue el detonante, digamos. Ya ninguno quisieron ceder y ir ahí. Pero yo creo que él también vería el calendario, ¿vale? Que tenía por delante Villarreal, Albacete, Granada, Hércules de Alicante, que son palabras mayores. Digo, yo me quito de en medio y dejo al equipo arriba, es mejor salir al ganador que en perdedor. Sí, ¿no? el siguiente partido era Villarreal. Conseguimos empatar, que ahí fuimos, el que llevamos el equipo era Marcelo y Mena y yo, fue los que hacíamos los cambios, no eran los de más experiencia. Yo ya jugaba menos que ellos, pero evidentemente era, por experiencia, pues era yo el que tenía que hacerme cargo de aquello, y Mena también, que era un tío que estaba muy identificado con el tema, nos hicimos cargo de aquello, ¿no? Y ya después vino Víctor, que ya empezamos a retomar el tema, ¿no? Y vinieron un rosario de resultados que, bueno, nadie pensaba que al final se iba a acabar tercero por delante de Granada, de Hércules, de Villarreal, de Albacete. Pero te quiero decir que trifulcas como esa las hubo. Y pegaba. Y peores. Luego íbamos, yo era una parte implicada, íbamos, me decía, Ali, vamos a ir a hablar, íbamos, tomábamos una copa o íbamos a comer y se arreglaba el tema, pero aquel día se decidió de que aquello... Él le gustaba... Que quizás puede ser, como dice Raúl, ¿no?
en prebenda de lo que venía, pues igual... No Él sé. fue un hábil manejador de la prensa, ¿no? Porque sabía que dolía mucho cuando pegaba, ¿no? Y entonces utilizaba mucho la prensa para meterse con José Enrique. Y yo recuerdo que, de alguna forma, como un despechado, le echó en cara a José Enrique que él lo trajo en un borrico de Río Tinto. Y aquello lo llevó José Enrique y le cayó. Y se fue en un BMW porque tenía un Y se fue en un BMW, sí. En un Alfa Romeo. Con una Alfa Romeo. Bueno, pues vamos a recordar entonces esos momentos y vamos a agradecer a Ali que haya estado con nosotros porque ahora se nos marcha para temas de entrenamiento y demás. Venga. Ali, muchas gracias. Gracias a Y vosotros. nos vamos a quedar entonces con unos minutos, en este caso, recordando esas palabras de Luis Merino. De San Lucas, que ya ellos me ven aquí, son las 5:05, yo en mi trabajo es las 5, y estoy aquí por esta casa que es la Casa Zuleta y por este señor gerente García Parra, y es el motivo que me encuentro aquí. La verdad, estoy por culpa de ellos, porque yo en mi trabajo nunca los quiero dejar hasta que Dios me tenga vida. Pero lo hago por bien de esta casa, que para mí es todo, y mientras que esté en el sanluqueño, esta casa tendrá que ser la primera en la casa del sanluqueño. Diga la gente lo que diga y venga lo que venga. Siempre a mí esta casa será siempre, mientras que yo esté en el sanluqueño. Y les quiero decir a la afición que yo contra José Enrique no tengo nada. Yo salí en los comentarios que fue de Grandía, todo lo que pasó por el jugador, que ya comprende la gente de San Lucas, debido de que no fuimos un jugador que por 2 millones de pesetas vinieron aquí por 2 meses. Todo lo que ha venido. Pero yo hace pocos días, hace 3 o 4 días, lo mandé llamar, porque me dijo el señor Sierra y Cabo que llamara, que se perdonara todo. Yo lo llamé para perdonar todo, y entonces apenas que hizo entrarnos que me dijo que él conmigo no tienes que hablar, no hablar nada. Entonces yo le digo, mira, tú en tu sitio, yo en el mío, por el bien del sanluqueño. Y yo por el bien del sanluqueño, ya que me lo pidió García Parra, a mí no me importa que José Enrique se quedara un año más en el Atlético Sanluqueño. Lo hago por esta casa y por el bien del Atlético Sanluqueño y por la afición de San Lucas, porque se lo merece todo. Pero yo creo que José Enrique no acertará nada, ya, porque José Enrique tiene un compromiso muy grande, porque se está viendo el rendimiento de los jugadores, porque los jugadores nunca han dado la talla como dieron ayer, y esto motiva muchas cosas. Y yo creo que José Enrique, yo no sé el camino que está llevando, pero por bien del sanluqueño, si es verdad que quiere al sanluqueño, y quiere a este presidente, y a esta casa como se llama Zuleta, que este me lo aprecia, y por bien de la afición de San Lucas, si es verdad, yo le perdono todo, a él y a la afición, y si quiere quedar en San Lucas, yo lo perdono, y se puede quedar en el Atlético Sanluqueño. Pero tengo un compromiso con un señor, otro entrenador, que no le voy a dar palabra ahora mismo, si el sanluqueño no se va a quedar. Pero lo digo, si el Sanluqueño se queda, yo llegaría a un acuerdo con ese señor y rompería lo que fuera por el bien del San Lucas y por el bien de los sanluqueños. Y no tengo que pensar, aquí tengo mi familia, mi mujer y mis hijos, porque siempre han estado conmigo y le han dado todo para este Atlético Sanluqueño. Le han dado todo, el corazón, el dinero, por bien del Atlético Sanluqueño. Y no me importa darlo por esta afición, porque es que Veraz lo merece, y lo vuelvo a repetir. Este entrenador para mí ha sido todo, pero yo de mí ha sido todo para él. Y todo lo que tiene José Enrique se lo ha dado al Atlético Sanluqueño y Luis Merino, no me importa. Pero si es verdad que quiere el Atlético Sanluqueño, lo voy a repetir, que diga vamos a perdonar y yo me quedo en el sanluqueño, que a mí no me importa que se quede en el sanluqueño, y lo vuelvo a repetir otra vez, no me importa, ya con un acuerdo con ese hombre que tengo ya hablado, de echarlo a un lado por bien de San Lucas. Y por esta casa, que para mí lo voy a repetir, es todo mientras que tenga el sanluqueño. Y nada más, aficionados, yo lo que les digo es que es salud para todos y para este presidente, en que ustedes lo quieran. Por el presidente yo creo que es un presidente que más grande que este no lo va a encontrar más en San Lucas, más en la vida. Ya ustedes lo recordarán en su tiempo. Que este, como un presidente como este, que ha dado todo de su salud, todo su cuerpo, todo su dinero, para el Atlético Sanluqueño, yo creo que no lo va a encontrar. Y gracias a ustedes, y aquí lo tenéis, yo no puedo pedir más al señor José Enrique, que me perdone y quiere que tenga el sanluqueño. Tiene sitio, por bien de San Lucas, y nada más. Bueno, pues las palabras que están aquí grabadas a través de las cámaras. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Luis Merino en aquel momento que ya antes nuestros compañeros aquí presentes les explicaban. Y vamos a dar la bienvenida también a Manolo Alcón, que está aquí con nosotros como todas las semanas. Manolo. Hola, muy buenas. Buenas. Vamos a ver que Manolo, ya saben ustedes que aparte del conocimiento que pudiera tener de Luis Merino, en este caso por su relación con la televisión, también de alguna manera estuvo campeando el temporal, según nos estaba contando de los problemas que en el sanluqueño se producían de dinero y todas estas cosas, que más de una vez tuvo que firmar alguna que otra letra, ¿no? Bueno, primeramente decir que Luis Merino ha sido un hombre que ha dejado una huella muy grande en San Lucas de Barrameda. Sobre todo, aparte de lo profesional, también lo ha dejado en lo deportivo, ¿no? Nunca, jamás. El sanluqueño había estado tan alto como estuvo en la época que Luis Merino estaba al frente del sanluqueño. El fútbol, como decía también Raúl Herrera en sus palabras antes, yo estaba ahí viendo a vosotros, estaba como espectador,
y escuchaba decir que se hablaba de mecenas. Y es verdad, Luis Merino fue un mecenas del fútbol. Fue una persona que dio su vida por el Atlético Sanluqueño. La vida a veces se da por una circunstancia o por otra, pero se da la vida. Y aquí en este caso yo diría que Luis Merino dio su vida por unos colores verde y blanco, y que a mi entender, a mi pobre entender, Sanlúcar no ha sabido reconocerle a Luis Merino toda la labor que hizo por llevar el nombre de Sanlúcar muy lejos, y también en lo deportivo a un equipo a llevar la ilusión que hemos visto imágenes, ¿no? Yo recuerdo algo para mí imborrable. No estaba, yo creo que estaba ya la TDC funcionando, pero en fin, yo hacía mis emisiones en el Castillo y yo vi un partido saluqueño, Atlético Sanluqueño Hércules, en el Palmar, y tuve a mi vera al presidente del Hércules, y Luis me decía: Manolo, atiende tú a este señor, porque él era un hombre que lo que estaba es pendiente de todos sus detalles del partido, o sea, la taquilla, el vestuario, si había un problema. Ese era Luis Merino. Y a mí no se me olvida en mi vida, porque me dice: Manolo, ayúdame, por favor, atiende tú al presidente del Hércules. Y ahí estaba el Manolo atendiendo al presidente del Hércules, yo todo con mi gabardina, en fin, mi paraguas, porque estaba lloviendo aquella tarde. No sé si acordaréis ustedes de aquí presente, que llovió aquella noche, o era de noche, era casi tarde noche, nos cogió un poco la noche. Y yo me acuerdo que aquello nos estábamos poniendo, porque no teníamos, el estadio no tiene, y sigue sin tener, al menos una pequeña visera. Una pequeña visera donde se pudiera refugiar del agua. Y la verdad es que el presidente del Hércules nos decía que Sanlúcar era una ciudad maravillosa, que el equipo hay que ver lo que está haciendo, porque con tan pocos mimbres el equipo que se había hecho. Entonces fue el año en que el sanluqueño estaba en el puesto tercero, cuarto, segundo, y en fin, estaban ahí. Estaba Salamanca, Hércules, Villarreal. Es que estábamos en algo que parecía un sueño, ¿no? Una utopía para nosotros. Y yo gozaba como un condenado viendo aquello. Y ahora, la verdad es que el fútbol da muchas satisfacciones, pero también da muchos disgustos. Y a Luis Merino, al hombre le costó un poco la vida el fútbol. Yo, cuando muchas veces me dicen, o me pueden comentar: Manolo, hace falta personas con gestión, con capacidad para poder llevar al equipo al sanluqueño al lugar que se merece. Y yo no sé si el fútbol actualmente, hoy, en las circunstancias en las que vivimos, pues puede hacerse eso, o es que los medios de comunicación ya han roto un poco el esquema que se tenía de las entradas grandes a los partidos de fútbol. Ya hay que estudiar cuándo se pone un partido de fútbol, porque hay tal cantidad de retransmisiones y hay una saturación que ya la gente pues dice: bueno, ¿para qué voy a Palma? Yo prefiero... Y es verdad también lo que han dicho ustedes aquí antes, o ha dicho Ali, que se han cerrado muchas puertas. Antes las empresas se volcaban con el fútbol, hoy cuesta mucho trabajo. Yo creo que la labor de Manolo Fernández hoy es encomiable en todos los que han pasado, todos, para mí todos. Quiero también decirle a mi amigo Luis que su padre fue el presidente del Sanluqueño, pero en la época de Marmolejo, hablando de sanluqueño y de fútbol, en este ratito podemos decir que mi padre, Antonio Halcón Revuelta, el Gasolina, como le llamaban, fue vicepresidente del Sanluqueño. Fíjate, mi padre vendiendo tela, el pobre hombre era un dependiente de tejido allí en Casa Valenzuela, y el hombre lo metió Marmolejo de vicepresidente de fútbol del equipo del Atlético Sanluqueño. Son épocas en las cuales lo recuerdo perfectamente. Y, en fin, el fútbol es así, y hoy creo que Luis Merino se merece un reconocimiento por parte del pueblo, y nosotros, queramos o no queramos, Telesanlúcar es parte del pueblo, y así se lo estamos haciendo este homenaje. Aquí, desde este medio se ha reivindicado, yo personalmente lo he hecho, de que si algún día, y subrayo lo de algún día, se hace un estadio en Sanlúcar decente, que lleve el nombre de Luis Merino, ¿no? Totalmente. Porque Luis Merino le da muchísimo a esta ciudad, porque he sido testigo y he acompañado al equipo. Yo mis vacaciones, las que me daba mi empresa, las repartía los fines de semana que iba con el sanluqueño. Jamás cogí vacaciones en segunda vez, porque me iba un sábado y volvía un lunes. Perdía, entonces trabajaba los sábados y el lunes. Y yo sí he tenido un inmenso orgullo de abrir un periódico en un aeropuerto o en una localidad o una capital
hablo de Salamanca, hablo de Valencia, hablo de Las Palmas, de Tenerife, y el caso de Salamanca, ¿no? El primer año, verte el sanluqueño en la portada, hoy nos visita un equipo verde y blanco, el sanluqueño, Sanlúcar Barrameda, y dar una sinopsis de lo que es nuestra localidad. Oye, eso es vender patria y es vender Sanlúcar, y bueno, el caso de Salamanca es extrapolable a Valencia, ¿no? Fíjate, una capital como Valencia, que tiene varios diarios, uno de ellos Levante, y también salía cuando fue a visitar la cancha del Levante, y curiosamente una de las cosas que decía anteriormente su hijo, de que él ha pagado en especie a la gente, la gratitud de la gente, eso es verdad, porque había un espía, entre comillas, en la zona valenciana, que le filtraba cómo jugaban los equipos a José Enrique, y él no cobraba dinero, pero sí cobraba de un magnífico coñac que hay en Sanlúcar de Barrameda, que era Punta Azul. Lo vamos a hacer publicidad, porque con esta casa también trabajan con nosotros, ¿no? Punta Azul, Antonio Naya. Él no quería dinero, él quería que le pagara con Punta Azul y un poco de marisco, evidentemente, ¿no? Allí en el Hotel Jaime III, que era un hotel súper... Porque eso sí, con José Enrique era exigente, y el sanluqueño viajaba con un equipo de primera, no de segunda. El sanluqueño viajaba con un equipo de primera, iba a los mejores hoteles, cogía los mejores medios de comunicación, aviones, para ir a lo mejor a Alcoy, coger un avión. Y en el caso del Jaime III de Valencia, recuerdo que nos pusieron un entrecot con puré, y Luis cogió el plato, se lo dio al camarero y dice: yo no puedo tomar mantequilla. y el camarero no sabía si se estaba quedando con él, o es que realmente Luis Merino sabía lo que era un puré con una mantequilla. Son cosas anecdóticas que... El hombre era como era. Era como claro, era, que era una persona... Luis era como era, ¿no? ¿no? A Luis había... por eso no es que... Luis creo que ha sabido estar a su altura como persona, buena gente que ha querido darle lo mejor y atender a todo el mundo que venía a Sanlúcar de Barrameda. Él tenía sus cosas porque, eso yo lo sabía, que Luis, su padre era un poco, no digamos la palabra bruto, pero sí que era un hombre que tenía unos prontos que a lo mejor te decía: ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Y te cogías sorprendido. A lo mejor se ha portado así incluso en casa, ¿no? Sí, pero es lo que decía Ali, un pronto, ¿no? Pero después, pero al instante, cambiaba y te ponía una mano encima: para, no pasa nada, me cago en la Virgen, no pasa nada. Y ya era el sanluqueño, amigo, entrañable, era un hombre que Luis Merino era así. Y sobre todo muy contradictorio, era una persona muy contradictoria. Por eso cuando, ya por último, a mí me dolía mucho, posiblemente por ser empresario y también porque TDC ha sido una empresa que se ha sufrido también lo nuestro. Luis estaba con su empresa, estaba con el sanluqueño, estaba dando su vida por el sanluqueño y le estaba costando su empresa. Y realmente yo pienso que Sanlúcar nunca lo ha reconocido, pero ni en el fútbol, ni en el campo. Sí, que a veces me molestaba que algunas personas en un momento dado le criticaran, y yo estaba mejor presente y se daban cuenta que a mí me molestaba, porque realmente Luis Merino yo lo admiraba como empresario, lo admiraba como hombre que amaba unos colores y amaba un club y sabía estar en un momento dado oportuno. O sea, es que en la vida, decir, presidente de un club, no, el presidente de un club le cuesta el dinero. Si quieres ser presidente de un club, tiene que costarte el dinero. El día que, o sea, el señor que diga: a mí no me cuesta el fútbol dinero, ese señor está mintiendo. O no es un buen presidente. Pero a pesar de todo... O sea, le tiene que costar dinero, tiene que saber estar, tiene que gestionar, ser un buen gestor, tiene que tener, buscar un equilibrio entre plantilla, entrenador, saber, en fin, todo. Es que el presidente es clave, es clave. Si no tiene un buen equipo tampoco, una junta directiva competente, lógicamente el peso va sobre su espalda, y al ir sobre su espalda, ya eso es lo que a Luis le pesó mucho. Hemos hablado de José Enrique como el malo de la película, pero también José Enrique formaba parte de esa trilogía en el sanluqueño fundamental, ¿no? Porque era un manager. Y tener dinero y no tener un buen manager al lado a veces no sirve para nada, pero José Enrique sí. José Enrique logró formar un equipo de tercera que se paseó por toda la categoría. Ya el primer partido en el Puerto ganó 1-4 y ya el primer partido se veía como equipo de ascenso. Equipo que formaba José Enrique era un gran equipo. No, José Enrique Díaz, un buen manager, y eso, buena, pues yo no sé cómo llegaría José Enrique a la vida de... Se le aprecia a José Enrique, se le aprecia a Sanlúcar. Sí. Hombre, no, estamos hablando por la discusión que tuvo... No sé si está en el Ceuta ahora actualmente o algo. José Enrique está en el Ceuta, creo, recordar en este momento. No, recuerdo que no, ahora no. Me parece que no. No, es Carlos Orue, que está en el Carlos Orue. Carlos Orue, sí. José Enrique Díaz estuvo después en el Betis, en fin, estuvo en varios equipos. José Enrique Díaz era de la época de
Luis Merino. Entonces, tener como socio a José Enrique era una garantía de que ahí iba a haber un buen equipo. Y eso mientras él estuvo, así ocurrió. Yo, entre otras anécdotas, porque lo estoy anotando, porque se me va cuando surge a medida que estamos hablando, recuerdo yendo para Valencia, al partido de Villarreal, que entonces íbamos sin entrenador, después de las declaraciones que hemos visto, y llegó la azafata, no sé si tú estabas al lado nuestra, ¿qué van a tomar los señores? Y Luis Merino pues le contesta con la naturalidad, ¿quién convía? La azafata, pues igual, te está quedando conmigo, y no es ¿quién convía? Yo no, cosas así. Pues que te quita los billetes y venirse y... Ah, sí. Nadie más quita cosas. Bueno, es que era... Anécdota más yo montones, ¿no? me acuerdo que el sanluqueño, un partido frente al Badajoz, no ese partido que veíamos ahí, otro que jugaba Juanito Moreno, el Badajoz venía de líder en la categoría y se le ganó en el minuto 93. O sea, imagínate tú el Palmar lleno, ese gol de Juanito Moreno, todo el mundo invadió el campo, porque esas cosas tiene el fútbol, que es capaz de convertir un drama en una tragedia en una comedia, y esto era un poco tragicómico, ¿no? La prensa de Badajoz interpretó que aquello iba a ser un intento de linchamiento. Sí. Yo recuerdo que la policía de tráfico nos paró cerca de Badajoz, a la altura de Zafra más o menos, y bueno, ustedes saben lo que dicen, pues ellos están esperando tener cuidado porque allí está la cosa calentita. ¿Qué ha pasado? Y claro, cuando llegamos allí, un ambiente hostil enorme, pitidos de que sale el equipo a calentar, el banquillo continuamente porreando, 6-1 perdió el sanluqueño, dicho sea de paso, y la historia fue porque se interpretó de que había habido una invasión, pero con intento de alguna forma, pegar, y no fue así. Se buscó un culpable y era el entrenador del Badajoz, que fue el que había calentado, Rogelio Palomo. Y Luis Merino hace unas declaraciones diciendo que mientras él viva, jamás Rogelio Palomo iba a pisar Sanlúcar Barrameda, algo por el estilo. No recuerdo la literalidad de las palabras, pero vamos, que fue proscrito en Sanlúcar. A los 2 meses me lo veo Rogelio Palomo tomando cerveza en la marisquería de Luis Merino. Digo, pero Luis, ¿esto qué es lo que es? ¿Esto no es en serio? Era así, era muy contradictorio, ¿no? Que no sé si estaba tratando un fichaje o alguna partida de... Que se coló por allí porque estaba casi en principio de temporada y estaba buscando equipo y él vino a disculparte y todas las cosas y ya tú sabes que cuando mi padre le dice a un hombre, perdóname que yo me equivoqué, que para acá, para allá, pues entonces... No era una persona que tuviera rencor, digamos, no era rencor. La repercusión que tenía entonces hacer una manifestación de la prensa era superior a las de ahora porque había muy pocos medios de comunicación. No existía Canal Sur, entonces empezaba Canal Sur, no estaba ni Canal Plus, o sea, lo veía o en Televisión Española o los inicios de Canal Sur o las emisoras de radio que había, que entonces también eran menos. Imagínate. Entonces, una manifestación de Luis Merino, que Rogelio Palomo era prácticamente un proscrito, pues claro, después me lo vi y cosas así. Oye, volviendo de nuevo a lo que estábamos comentando antes, lo que decía Manolo de que Sanlúcar no le ha pagado, por supuesto, a Luis Merino todo lo que él hizo en torno al equipo. Decía Raúl que evidentemente si un estadio algún día nuevo, se hacía un buen estadio, algún día, habría no que sé, ponerle, digamos, ese verán nombre, mis nietos, pero Raúl, mientras tanto... Lo verán mis nietos, digo mis nietos, Yo lo dudo. Manolo, pero mientras tanto No, que sí, llega, mientras tanto que llega a ese estadio, si es que llega, no habría que haberle, digamos, puesto ya alguna calle o algo el nombre de Luis Merino. Sí, yo creo que fue un hombre... Porque primero, tú sabes lo que pasa, con el tiempo se van olvidando las cosas. Fue un hombre muy popular entre la marinería de Sanlúcar de Barrameda, un hombre que ha estado en bonanza toda su vida, y estaba en la loja, en fin, era un hombre que ha dejado muchas huellas. Quien no conocía a Luis Merino, que más bien era conocido por Luis el Cabeza. ¿Lo del Cabeza de dónde le venía? ¿Eso era un apelativo de toda la familia? De Cabezón, de testarudo. Pero de que testarudo. eso se lo ganó él solamente a pulso, que no era de no, los antepasados. No venía de trascendencia. Luis el Cabeza porque era muy cabezón, entonces exactamente cabezón de testarudo, como dice Liga, ¿no? Y el hombre, yo creo que dejó huella allí, dejó huella en Sanlúcar, llevar el nombre de Sanlúcar a las primeras páginas de la prensa nacional, como dice Raúl Herrera. Es un hombre que trasladó una ilusión enorme, hizo vivir de una ilusión enorme a todo el pueblo sanluqueño, porque ya, no sé, no vayan a pensar la gente que eran gente que venían foránea al campo de fútbol. O sea, cada partido era un lleno absoluto. Era un lleno absoluto porque, mira, todo va en consonancia, ¿no? Si el Atlético sanluqueño está arriba, el sanluqueño juega una liguilla de promoción, yo estoy seguro, Raúl, que el Palmar se vuelve a poner. Sí, se llena toda sí, la porque hemos estado todo el tiempo ahí abajo y hay una afición ahí pequeñita. Lo que ocurre es que cuando un equipo está en debilito, cuando un equipo está de la zona media para abajo, la gente deja de ir no al motiva, fútbol, como no hay motiva. motivación.
las empresas también en Sanlúcar. Eso ocurre en todos los espectáculos. En todo, y el en fútbol todo. es un espectáculo más, está claro. Exactamente. Eso ocurre en todos lados. Hasta los equipos de primera, yo por ejemplo estoy observando, el otro día jugó el Jerez Deportivo en Alavés, allí en Vitoria, y la verdad es que yo me acostumbrado a ver a Alavés en primera, con un campo Es estadio normal. lleno, y las imágenes que los puso. O Que el los Tenerife puso mismo, ¿no? El Canal Tenerife- Sur de ese partido de Jerez Alavés, o sea, Alavés Jerez, y yo veía medio estadio, medio estadio, un cuarto de estadio, la gente no va, ¿qué pasa entonces? Y estaba en segunda A, te estamos hablando de un partido de segunda división A, y los gastos en segunda A son muy altos. Muy alto. Entonces, ¿qué ocurre eso? Pues ocurre como equipos, Logroñés desaparece, el Oviedo tiene que empezar desde abajo, ha subido a segunda B y ahora tiene que otra vez estar en tercera intentando, va en primero y otra vez jugar a la liguilla, y si no hay base, pues no. Hoy el fútbol la ha copado entre los grandes, más o menos un poco, y las retransmisiones deportivas, con la publicidad y todo eso, pues los equipos pequeños les cuesta mucho trabajo. A mí me gustaría hacer una reflexión con vosotros con respecto al tema de Luis Merino. Y bueno, hemos dicho aquí que efectivamente el meterse en el Atlético Sanluqueño le costó muchos sacrificios económicos, con la familia, claro. todo esto. Pero fijaros lo que son las cosas. Esto también le ha hecho a Luis Merino, por ejemplo, el haber tenido la suerte o la mala suerte de entrar en esto, el haberse convertido en una persona que ha quedado un poco en la gloria de nuestra ciudad. O sea, va a ser recordado seguramente durante muchos años Luis Merino por esa gesta precisamente. A lo mejor si él hubiera seguido con su empresa, pues a lo mejor económicamente hubiera estado Un muy empresario bien, más. y todo lo que tú quieras, pero cuando él fallece, al poco tiempo, pues se lo hubiera olvidado. Su familia sí lo hubiera recordado algún tiempo más, pero la ciudad pues hubiera pasado por aquí, como se suele decir, sin pena ni gloria. Lo que supone muchas veces, y es la reflexión que me gustaría hacer con vosotros, el hecho de que en un momento determinado una persona tome un giro u otro en su vida y a lo mejor, efectivamente, eso le cueste unos grandes sacrificios, pero es que también le catapulta ya a esa especie de gloria, en este caso, en la que va a quedar en el recuerdo colectivo. Está claro que Luis Merino en la lonja era el cabeza, pero Luis Merino para Radio Sevilla, para Radio Jerez, era el presidente del Sanluqueño. Y eso le daba un cierto Y además un estatus presidente social que a lo del mejor él ni Sanluqueño, se lo esperaba. Raúl, y eso y un le elevaba presidente- su autoestima como persona, una persona que no tenía una formación de ningún tipo. Yo no voy a decir que era semi-analfabeto, pero casi. Y eso tenía un gran mérito, ¿no? Claro. Y además no solamente que fue presidente del Sanluqueño, sino fue posiblemente el presidente del Sanluqueño más llamativo que hubo en toda la Más historia del llamativo Atlético y que Sanluqueño hubo por y que muchos habrá, factores. Y que hubo y que habrá, porque para que vuelva a repetirse eso tiene que haber una persona que arriesgue su patrimonio. Y hoy día me parece que la gente no está por arriesgar patrimonio. Por eso se recordará. Si hubiese mucho Luis Merino no se recordaría, pero es que va a ser irrepetible. Y ¿Tú yo crees? recuerdo, Sí. yo recuerdo otra anécdota que ahora me ha venido a la memoria. Estábamos en Maspalomas y me dice un aficionado a Maspalomas que habían ido a jugar a Albacete, que había un kiosco en todo el centro, como podía ser el kiosco para de los periódicos aquí en San Lucas, que era el propietario aficionado del sanluqueño y bueno, era Albacete, pero su segundo equipo era el sanluqueño. Luego tendrá familia, alguien trabajando en San Lucas, nada, no tenía ninguna vinculación. Y fuimos allí con mi micrófono en ristre, lo entrevistamos y efectivamente aquel señor era un simpatizante sanluqueño por todas estas cosas que escuchaba, la anécdota, y como gratitud a esa afición un tanto original, se le invitó a venir a San Lucas con tan mala fortuna, oye, que aquel día en el parque una pelea de Luis Merino con un aficionado que tampoco voy a decir su nombre, no viene acá porque yo creo que los dos se querían mucho, era como un poco la bipolaridad, ¿no? En la electricidad, pues eso ocurría allí. Pero bueno, en el fondo se querían. Pero la imagen que se ve aquel hombre fue malísima, ¿eh? De San Lucas, digo, Dios mío, ¿de qué equipo me he hecho aficionado? Una pelea llego, dice, el equipo va arriba, va bien, y la gente se pelean aquí. Cuando vaya mal, ¿no? Es lo que decía antes de la crítica a Luis Merino. Yendo el equipo bien, como iba, estaba criticando a Luis Merino. Claro. Luis, ¿tú crees que tu padre, si en este momento él tuviera la posibilidad de dar su opinión, ¿tú crees que él estaría arrepentido de lo que hizo o tú crees que él diría, no, mereció la pena? Hombre, Conociéndolo tú como lo conocías. hombre, conociendo como conocía, yo en ámbito familiar, él lo mejor podía estar arrepentido. Pero él hablando lo mejor entre amigos y así, le diría que le den, como decimos en San Lucas, que le den, pero que eso lo ha hecho y el único que ha tenido dos cosas ha sido yo. Exactamente. Y vamos, ¿qué te voy a contar? Pues, él era único. Él, como dice el refrán, era genio y figura también. Hasta la sepultura. Sí. Empezaron- Te voy a decir, él antes de morir,
vamos, antes de morir, antes de perder la conciencia, porque se llevó un año ya que ya con la última trombosis que le dio ya él no dirigía. Cualquiera que le preguntaba y le decía, Luis, ¿tú a quién quieres más? Y dice, yo quiero, aparte, quiero más salud que mi familia, o me comprende, y era así. Y él nunca ha querido hacerle daño al sanluqueño, han intentado hacernos los posteriores daños y... Sí. Aparte, hombre, y que él se ha sentido un poquito traicionado porque él es acreedor del sanluqueño. El sanluqueño le debe dinero a él, aparte de todo lo que hemos hablado en el aspecto de fama, ¿no? Que yo creo que ese dinero ya está perdido, ¿no? Eso lo sabe su familia, pero bueno, de alguna forma él lo ha hecho con todo el corazón del mundo. Y yo recuerdo que retransmitido un partido en el Picacho de Rayo, se ponía por detrás mía a echarme el público encima. Anda a cantar algo de Rayo igual que de la Atleti, ya que no tiene goles, porque tú eres de Rayo, tú eres del Atleti, decía, tú eres del Atleti, como si fuera un forofo del Rayo. Sí, y cuando estaba allí echándome la gente encima. Y cuando estaba allí en el ahora no lo canto igual que los del Atleti, y después viceversa. Lo que te canta y canta los goles como los de Rayo. Me gusta. No, aquí en la casa también pasaba eso, ¿no? Nosotros teníamos también aquí, bueno, ha habido una época dorada en la TDC que hubo años en que hacíamos unos contratos con el Atlético Sanluqueño, con Luis, y dábamos un dinero por las retransmisiones y le ayudábamos al sanluqueño, en fin, hasta extremos, ya no a Luis, pero a otro presidente, ¿no? Que hubo posterior a Luis. Le tuvimos que firmar, incluso Paco y yo firmamos una póliza que nuestro resto de socios nos iba a matar. ¿Qué estáis haciendo? Y en fin, el sanluqueño ha sido, yo creo que el equipo en el que la TDC se volcaba, y a lo mejor hemos tenido muchos enfrentamientos con otros, o cambio de dialéctica con otros equipos de fútbol, porque lógicamente el primer equipo de la ciudad era era el Atlético Sanluqueño. Lógicamente nosotros, con los medios que teníamos técnicos, no podíamos estar yendo, por ejemplo, a ir a grabar a Algaida o ir a grabar al Rayo a otro lado. Es que nosotros teníamos un equipo que estaba aquí y que teníamos que desplazarnos con ellos, y tú bien sabes toda la cantidad de cosas, y que al final, hombre, ayudábamos a ese equipo porque su presupuesto era altísimo. Y entonces nosotros, hombre, a través de cuántos partidos hemos dado, Raúl, en directo, hablamos en directo, desde el Estadio Palmar, o sea, ¿y cómo lo dábamos? No por onda, sino con línea de retorno desde el Estadio del Palmar hasta la central del Hotel Guadalquivir, donde teníamos los equipos. Por cable. Y Luis decía, ¿y esto me lo va a retransmitir? Nada, lo retransmitimos y el dinero para sanluqueño. Y entonces metíamos publicidad, y toda la publicidad que se metía, que era sobreimpresionada en la hora del partido, del fútbol, o sea, del partido en directo, todo era para el Atlético Sanluqueño. O sea, hemos hecho cosas. Y por eso el contacto mío con Luis era más próximo, porque realmente era la persona que más contactaba con él para llegar a los acuerdos de la retransmisión del partido del otro. A lo mejor retransmitíamos en el acuerdo contrato que se hacía a marco del año, pues decíamos, bueno, las estipulaciones, una de las estipulaciones, bueno, que nos tiene que dejar retransmitir 3 partidos en directo. Y aparte, aunque sea en directo, para que tú veas que eso, la publicidad que saquemos, y poníamos que toda la publicidad económica que se sacara, bien sea nuestra o como la buscara el Atlético Sanluqueño, la buscaba él mismo, y todo eso era para él. Todo el dinero que recaudábamos era para el Atlético Sanluqueño. O sea, esta casa Telesanlúcar ha tenido una vinculación con Luis Merino muy grande, fuerte, y siempre apoyándolo. Por eso nosotros, aunque él tuviera su genio, su forma de ser, porque era peculiar, era un hombre polifacético, porque joder, no sabíamos por dónde salía, pero era un hombre que sabía estar, y que cuando llegaba el momento, pues mira, reconocía las cosas, y en fin, a lo mejor podía tener una crítica con respecto a esta empresa, pero él después decía, bueno, joder, coño, no te deseo que hace con nosotros. Si no y estamos hablando de aquellos años, estamos hablando de contratos de 2.400.000 pesetas. Jamás le escuché. Estamos hablando de 5 millones, o sea, estamos hablando de contratos por derecho de retransmisión. O sea, que era, en fin, cosa que ya hoy no se puede hacer, porque realmente la empresa no está en circunstancias de ayudar al equipo. Él tenía un sentido del humor, a prueba de goma, y le gustaba un poco ironizar, ¿no? Y quedarse un poco con la gente, ¿no? Y siendo breve, recuerdo, en Badajoz, yendo para Badajoz otro partido, dejamos un futbolista olvidado en una venta a 100 kilómetros de Badajoz. Sí, te para a tomar un refresco, un desayuno, y un futbolista, bueno, entra todo el mundo, el chofer arranca el autobús, y cuando estamos en las inmediaciones del estadio, nos hemos dado cuenta que hemos dejado a un futbolista
que se llamaba Samuel, en una venta, que bueno, él era testigo de Jehová, era de Badajoz, era el jugador más esperado. Y recuerdo cuando estaba por las puertas, que ya nos habíamos dado cuenta de que había desaparecido, todavía no había móviles, bueno, lo teníamos contacto, estaba vivo, estaba muerto. Y lo primero que le preguntan, dice, ¿y Samuel? Dice, Samuel se ha quedado rezando en una venta. Samuel se ha quedado rezando en una venta. Bueno, pues nos vamos a despedir ya con esa anécdota de Raúl, en este caso, y nos vamos a quedar también con una entrevista que él le hizo ya hace muchos años a Luis Merino. Si veíamos antes imágenes de Luis hablando de José Enrique y todo eso, esta que hemos buscado, digamos, para terminar el programa todavía es mucho más anterior, o sea que fue prácticamente imágenes, ahí las tenemos ya, de los principios prácticamente en el Atlético Sanluqueño de Luis Merino. Ahí lo tenemos con su ventilador y todo, seguramente que estamos en verano y con mucho calor. Sí, donde se hace toda la asamblea en verano, ¿no? Exactamente. Así que a mí me gustaría que pudierais añadir cada uno nada más que un breve comentario de 30 segundos, si podéis, para despedirnos. Raúl, ¿tú qué comentarías? Yo pienso que la afición al fútbol, ya no hablo de sanluqueños, y este pueblo está en deuda con este hombre porque Sanlúcar ha recibido mucho y ahí están las hemerotecas para verlo, gracias a su presencia en Segunda División B. Y por lo menos que para la familia sea el regusto de que si algún día se construye ese estadio, que lleve el nombre de Luis Merino. Luis Merino, hijo. Hombre, yo lo único que quiero hacer en nombre de mi familia agradecerle a esta casa y que se haya acordado de mi padre y hacerle este programa. Yo lo único que le doy mi gratitud a esta casa y nada más. Gracias, Luis. Y como tono de agradecimiento, nosotros lo mismo, agradecerte que estés tú con nosotros aquí y a Ali, que ha estado en este programa, y que Telesanlúcar va a seguir ofreciéndole programas de este tipo, de esta índole, de esta sensibilidad, ¿no? Y Luis, no sé si lo hemos hecho bien o no, Luis, te hablo a ti, Luis Merino, a ti. No sé si lo hemos hecho bien o mal, pero siempre estamos hablando de sanluqueños. Nuestros colores verde y blanco y el Atleti, a UPA, el Atleti, a donde sea. Y no te preocupes, que a lo mejor lo va a haber un año en Segunda División y tú dirás, mira, ha habido otra persona que estaba tan loco como yo y mira por dónde está el Atlético Sanluqueño. A todo el pueblo de Sanlúcar seguir viendo estos programas tienen eso, son programas que nos recuerdan a personas que ya no están con nosotros y que merecen la pena volver a recordar porque está dentro de nuestros corazones y así de esa manera, pues mira, podemos decir, pasó dejando huella. Pues nada, gracias a todos ustedes, queridos amigos telespectadores, también por compartir con nosotros Dejaron Huella. Hoy, como ya han podido comprobar, dedicado a la memoria de Luis Merino Muñoz. Hasta la semana que viene. Con la alusión tan grande que estoy siendo esto por Sanlúcar de Barrameda. Yo no sé, señores de la afición de Sanlúcar, qué es lo que espera. ¿Qué espera? Pues que entrar en el campo de fútbol de Barde. También estoy dispuesto que la gente entre en el campo de fútbol de Barde. Porque a la altura que estamos, pues aquel día me lanzo o me voy o no vuelvo más sanluqueño, porque es que están haciendo estas cosas, vamos, que a mí no me cae bien, porque es que es verdad que ya evita a la gente a la cola sacando los carnés, porque ellos saben que si ellos no colaboran, ¿cómo vamos a poder pagar este dinero de fichaje? Porque yo estoy poniendo mi dinero, pero a mí me hace falta mi dinero también para mi negocio. Efectivamente, yo creo que el público de Sanlúcar a veces suele ser muy frío y se retrae un poco a la hora de sacar los carnés, pero evidentemente el señuelo es atractivo porque hay hombres de mucha valía, de mucho nombre, y sorprende este Atlético sanluqueño para la temporada que va a comenzar, que tiene en sus jugadores procedentes de muchos puntos de la geografía española. Hay jugadores de Gijón, jugadores de Vigo, jugadores de Teruel, algo que hacía mucho tiempo o nunca ha ocurrido en el Atlético sanluqueño. Por ejemplo, entre esos 11 fichajes, el próximo lunes va a fichar un no apellido ilustre dentro del fútbol español, por lo menos un hombre joven con 1,87 m y hermano de un internacional, Ablanedo III. ¿Qué nos puede hablar de Ablanedo III, Luis Merino? Bueno, pues este muchacho pertenece a la Escuela del Mareo y es un gran futbolista, según mis noticias. Y antes de firmarlo, yo he pedido, a muchos intermediarios y mucha gente preguntando quién era, y todo el que ha hablado, pues yo tengo allí un negocio que yo mando pescado allí a preguntarme y dice, llévatelo con toda garantía, que es un gran futbolista. Pero la verdad, ese muchacho lo tenemos aquí el lunes, eso está hecho ya. Eso es la gente de Sanlúcar, que cuente con él, que está hecho. Y otro hombre que viene también de Gijón es Robles, un delantero centro. Este chavalito tuve hace cuestión de 4 o 5 días, Robles, y también antes de firmarlo yo pregunto mucho, porque a mí me gusta preguntar mucho, porque soy un hombre de negocio, y antes de firmar pregunto mucho. Si la gente me ha engañado, yo creo que no, porque yo le he preguntado a gente que son, para mí, un respeto, vamos, y por eso ha firmado. Veo un chaval muy joven, con muchas ganas y con mucha ilusión.
Samuel es un hombre por el que José Enrique ha estado hace ya un par de años detrás de él. Se ha ido José Enrique y lo ha conseguido Luis Merino, por fin un delantero que hay garantía, existe garantía de que pueda ser un hombre realmente rompedor aquí en Sanlúcar. Hombre, este hombre pues ya es de los otros, porque ya el otro día estuvo aquí, llegamos a un acuerdo que faltaba la carta de libertad, pero hoy mismo lo hemos confirmado y el lunes está aquí ya y ya está todo acordado. Este es un delantero centro, otro muchacho como Mingue, pero con más ganas y más valiente y más rompedor y más goleador. Figueroa y Domínguez son dos chavales jóvenes procedentes del Jerez, uno del Jerez Industrial, Figueroa, y Domínguez procedente también del Jerez Deportivo. Estos son chavales jóvenes de ahí, con mucha promesa, muy joven, y yo creo que el sanluqueño va a tener sitio, si no, pues lo contamos con él para la primera plantilla también, porque hay que tener gente también joven y una ilusión grande para el bien del equipo sanluqueño. El sanluqueño, por lo visto, está formando una línea de retaguardia bastante alta. Va a estar este hombre, Ablanedo III, con 1,87 m, el guardameta Pedro Otero, que procede de los escalafones del Celta de Vigo, y Patudo, que ha renovado lo mismo que Hernández, y falta también el contrato de Miguel Ángel, que todavía no se ha decantado en estampar la firma al jugador sanluqueño. ¿Qué ocurre con Miguel Ángel? Con Miguel Ángel no ocurre nada. Miguel Ángel fue el primero que avisamos, porque como es de la casa, y el primero que no llegó a un acuerdo. Pues Miguel Ángel, este muchacho, todos los años le pasa igual. Yo nunca he sido capaz de firmarlo. Lo han firmado siempre mi gente que vino aquí, porque yo no soy capaz de firmarlo, porque este hombre, si se pudiera coger un banco, se lo llevaba para él entero. Y ha venido 2 veces y las 2 veces es igual de marchar. Pero Luis Merino a Miguel Ángel no le avisa más. Si es que le viene aquí, tiene su casa. Y si llega a un acuerdo, se firmará Miguel Ángel. Si no viene Miguel Ángel, llega a un acuerdo, de luego de aparte otro hombre más, otro hombre se trae. Otro hombre que retorna y que tiene un carácter entrañable es José Luis, un hombre de la Barca de la Florida que estuvo en Jerez Industrial y que de nuevo vuelve a Sanlúcar. ¿Con qué ilusiones vuelve José Luis al sanluqueño? José Luis pues ha estado aquí con los otros, hemos estado los otros hablando, porque es un hombre de la casa también, y hemos estado diciendo que las peticiones de él, las peticiones de nosotros, y hemos llegado a un acuerdo. Pero este muchacho, yo no sé si que era en el sanluqueño, pero este muchacho me va a mí que el presidente de Industrial le tiene comido el coco de una manera que él lo que pide el sanluqueño no se le puede dar, pero conste que el sanluqueño no le va a dar carta de libertad, porque el sanluqueño hasta ahora lo que está haciendo son todos del sanluqueño, y el sanluqueño para el año que viene no se queda mantelado como hace este año. El que viene, la carta de libertad lo tiene el equipo sanluqueño. Otro hombre que se nos quedaba en el tintero es el jugador del Teruel, Pons. Ese ha firmado, viene de Valencia. Yo creo que es un extremo también, vuelvo a repetir, que yo he preguntado a señores y dice que este fichaje lo va a caer muy bien. Un hombre con muchas ganas y muy peleón y batalla y muy rápido. Luis Merino, la verdad que queremos lo mejor para Sanlúcar y para Atlético Sanluqueño, porque hemos seguido su trayectoria en los medios de comunicación desde que usted está en la presidencia, incluso lleva usted mucho más años que nosotros los medios de comunicación, y la verdad que hay un antecedente en Sanlúcar que fue la etapa en la que vino un equipo con mucho nombre, recordamos los Calzados, Codesal, etcétera, etcétera, Ramón Blanco, y luego las cosas no salieron tan bien. ¿Teme usted que, a pesar de que aquí dé la sensación de que hay un equipo con nombre, luego a la hora de la verdad nos respondan? ¿En qué se ha fundamentado, qué referencias tiene y si realmente le merece las máximas garantías los intermediarios que han intervenido en esta operación? Yo creo que son hombres de garantía y que Sanlúcar no va a creer que va a fraudar a estos muchachos, porque vienen con mucha ilusión, gente joven y con mucha garantía. Yo creo que no va a fallar. Y si alguno se dobla, es del tirón, otro rápido para el chico sanluqueño. Todo el mundo fuera, la afición tuvieran tan valentía como tiene este presidente. Luis, ya para finalizar, recordemos a los socios, a los aficionados sanluqueños, de que la Secretaría Verde y Blanca se pueden pasar todos los días. ¿A partir de qué hora? Desde las 7 de la tarde está aquí mis 3 hijos y Pepe Sierra, y yo al frente de ellos, hasta las 10 de la noche. De acuerdo, muchas gracias, Luis, y mucha suerte. Gracias a ustedes.